El Señor lo bendiga. No todo el tiempo sale como uno quiere, ¿verdad? Y como uno lo planea. Dice el versículo, y hará que muchos de sus hijos de Israel se conviertan al Señor, a Dios, Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Cuando leemos las Escrituras en Lucas, tenemos una experiencia totalmente diferente. Nos damos cuenta de que Lucas, el investigador, el científico, Lucas, el que ha tomado una tarea importante de recaudar todos los eventos de la vida de Jesús, quiere también darnos a nosotros a conocer que el conocer a Dios no es una experiencia cualquiera, de que cada persona que él la pone en contraste. Por ejemplo, Juan el Bautista a Jesús. Tenemos al sacerdote a la fe de María y José. Tenemos esta combinación en las historias de la Biblia para que nos demos cuenta de lo importante que es para nosotros los cristianos la intervención de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de cuándo Dios responde sus oraciones, o tus oraciones. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Qué pensamos? En el caso de este varón, él tuvo temor. Y aprendemos rápidamente cómo no debemos responder a un ángel de Dios que es enviado por él. En esta lectura que tuvimos en Lucas 1, del 5 al 18, que en verdad se proyecta hasta el versículo 25, vamos a estar mirando acerca de lo importante que es la oración y cómo respondemos a Dios. Hace un tiempo, el señor Jay Kessler estaba en un evento en la Universidad de Taylor, y en este evento él se acercó a un joven. Este joven estaba inclinado y tenía buen rato, estaba enfrente de la mesa donde se sirve la comida, y miró, y el joven todavía estaba orando. Aparentemente estaba en oración, así que él se preguntaba acerca de la cristiandad de este hombre. Se fue allá donde él y le hizo la pregunta, oiga joven, no puedo evitar hacerle este comentario, lo he visto usted orando por mucho tiempo, me imagino que usted practica mucho la oración. Dice, sí, yo soy satánico, pertenezco a una secta satánica y nos hemos puesto de acuerdo de que todos los viernes a la hora del almuerzo vamos a estar en ayunas y vamos a orar a Satanás para que los líderes de esta universidad pequen, caigan en todo tipo de pecado y esta universidad caiga. Este hombre comparte esta historia para darnos a entender que hay gente que cree en la oración y no son cristianos. Hay libros enteros de cómo orar o rezar, si le quiere usted decir, al diablo. Para magia blanca, magia negra, lo que sea. Y hay gente que no es cristiana, que ora más que los cristianos. Y esta es una realidad que da tristeza, pero es una realidad que no podemos evitar o negar en el mundo cristiano. Y esto es algo que debemos comprender, que nos da a nosotros una impresión de lo que leyó el hermano. Cuando hablamos de las Escrituras, hermanos, nos damos cuenta de lo poderoso que es Dios y lo que Dios nos ha dado. Y por eso usted y yo tenemos que darle el lugar a la oración que le corresponde en nuestra vida.
La oración es una expresión de un corazón que se abre a Dios. Y por eso hacemos la pregunta, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración para usted? ¿Qué es la oración para mí? ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la oración? Me gustaría que se fuera usted a Colosenses, capítulo 1. Versículo 9 al 15, pero me gustaría concentrarme en el versículo 9 y 10. La palabra de Dios nos dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos, dice aquí la palabra, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y tenemos nosotros esta realidad en nuestra vida, que nosotros tenemos en Dios todo lo necesario. Dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Como les dije, no todo funciona cuando uno quiere. Tenemos algo muy importante para nosotros. La reconciliación de Cristo Jesús, quien nos da a nosotros la capacidad para entender y conocer en la voluntad de Dios. Gracias, hermano. Uno de los dos. Muy bien. No importa. Ahora nosotros pensemos en esto. ¿Qué es la oración? ¿Qué pensamos nosotros acerca de la oración? Si nos ponemos a pensar, es una expresión del corazón, es una expresión de nuestra vida, es un compartimiento que tenemos con Dios, es un momento especial. Cuando nosotros nos involucramos en la oración, el corazón tiene que estar presente. Muchas veces, hermanos, no tenemos el corazón involucrado en la oración. Entonces tenemos nosotros una realidad, que tenemos el entendimiento, pero no ponemos el corazón. A veces tenemos el corazón, no ponemos el entendimiento. Y deben estar unidas estas realidades en nuestra vida. Debemos abrir nuestro corazón a Dios. Me gusta la historia acerca de un misionero que se fue a hacer misiones, y allá los hermanos empezaron a orar. Era un grupo de oración, y en este grupo de oración estaba un recién convertido, y muchos hermanos hicieron oraciones grandes y muy bonitas. A muchos hermanos les gusta esto, pero en toda esa oración le tocó a uno jovencito que estaba en el grupo y dice: Dios, soy yo. No estoy seguro que usted me recuerde a mí, pero de todas maneras, yo me convertí el martes pasado, en la noche. Y bueno, solamente quería decir gracias por transformar mi vida. Y me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántos de nosotros oramos oraciones largas, que intelectualmente son muy lindas, pero carecen de la sencillez de un corazón entregado a Dios? Yo quisiera que pensáramos en esto, que la verdadera oración es una oración honesta, es una oración sincera, es una oración que toma en cuenta a Dios, porque la oración es un privilegio, hermanos. Es un privilegio comprado con la sangre de Cristo Jesús. Por medio de Cristo Jesús, usted y yo tenemos acceso a Dios, al trono de Dios, y lo hacemos porque cuando nosotros oramos, nosotros en verdad crecemos. Yo quiero decirle algo muy importante.
Cuando usted esencialmente ora, usted está creciendo. Su vida es más fecunda, más verdadera, más natural. Porque cuando nosotros no oramos, Dios se vuelve algo no natural en nuestra vida. Cuando nosotros oramos constantemente, oramos en el carro, oramos en medio de los problemas, en el trabajo, oramos a toda hora, porque la oración no es algo que yo voy y pongo aparte en un cuarto y ahí me voy a arrodillar y ahí voy a elevar mis manos. La oración es una conexión especial, una conversación con Dios. Y yo necesito tener esta experiencia en mi vida de tal manera que yo pueda entender lo que es esencial en esta relación. También la oración es para desanimar al enemigo. Debemos orar para no ser tentados. Debemos orar para que el diablo no se acerque a nosotros. La oración le da poder y capacidad a Dios para que nosotros podamos ser cuidados por Él. Entonces podemos decir que en la oración nosotros combatimos también a nuestro enemigo. Y eso hace una gran diferencia en nuestra vida. El que ora es más sensible. El que ora conoce los problemas de los demás, porque constantemente sabe su dependencia constante de Dios. Y esto es algo que debemos pensar cada uno de nosotros. Yo me doy cuenta, hermanos, poniendo todo a un lado, que estamos demasiado ocupados a veces para orar. Yo me doy cuenta que en mi propia vida a veces no le pongo el lugar que le corresponde a la oración. Y por eso quisiera expresarles a ustedes que la oración es tan importante porque puede transformar mi vida. Puede hacerme diferente. ¿Cómo, hermanos? Puedo discernir la voluntad de Dios. Cuando yo estoy orando, yo entiendo que también es un intercambio. Dios me está dando a mí mejor discernimiento a través de la palabra. Por ejemplo, pónganse a pensar, Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿A qué fue Jesús a orar? Jesús fue a orar para que Dios, ¿qué? Le quitara de él la copa. Porque él lo dijo. Pero hay algo importante. Jesús fue a buscar la voluntad de Dios también. Jesús fue a exponer su deseo, pero a aceptar la voluntad de Dios. Y cuando Jesús se levanta convencido de que la voluntad de Dios es su crucifixión. Entonces cuando yo voy a orar, yo sí voy a darle a Dios mis deseos, mi íntimo deseo del corazón, y voy a expresarlo. Pero voy a salir de la oración confiando en la voluntad de Dios. Y es necesario. También tenemos nosotros que cuando oramos, comprendemos a Dios mismo. Porque Cristo salió sabiendo de que Dios es un Dios justo. Y que si Él iba a entrar por esa puerta donde Él no iba a salir, no iba a saber en sí mismo todos los detalles, aunque Él sabía todas las cosas, Él se puso en las manos de Dios. Por un lado tenemos nosotros que Dios comprende todos los detalles y yo puedo confiar en Él. Lo siguiente, hay dos cosas que comprendemos: el plan y propósito de Dios. A través del conocimiento bíblico yo conozco lo que Dios quiere. A través de la oración yo conozco lo que Dios quiere. A través de la obediencia yo conozco lo que Dios quiere. Y nuevamente nos hacemos la pregunta: ¿por qué muchos no oran? Mira lo que dice Colosenses 4, versículo 2 al 3. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por vosotros. Y tenemos esta realidad para que el Señor nos abra puerta para que la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Dios abre puertas. Dios abre puertas en la vida del cristiano. ¿Por qué muchos no oran? Porque tienen problemas de concentrarse. A veces nos dormimos en la cama. Porque se nos olvida a quién le estamos hablando. Por eso
es necesario que cuando usted ore esté alerta. Mejor 2 minutos despierto que toda una hora dormido, ¿verdad? Cuando ore en voz alta. Eso le ayuda a usted también. Cuando va a orar, haga una lista. Cuando va a orar, agarre una libreta. Porque cuando usted tiene esa libreta, usted mira alrededor lo que Dios hace y lo que Dios no hace. Y lo que usted debe hacer. Hay una canción que escribió Josh Groban que la escuché ayer muchas veces. Porque me doy cuenta, hermanos, que hay muchos como yo que a veces nos deprimimos. A veces sentimos tristeza. A veces sentimos soledad. Pero ¿sabe cuál es la promesa de Dios? Que cuando yo esté triste, Él va a tornar esa tristeza en gozo, mi llanto en alegría. Y Jesús dijo, si tuvieras la fe del grano de una mostaza, tú le dirías a este monte, muévete, y él se movería. Y lo que me doy cuenta es lo que dice Isaías 40, 30 y 31. Que Dios me da alas, Dios me levanta, Dios me da fuerzas. Dios me da la fuerza para estar por encima de las montañas. Dios me da fuerzas para que mi corazón agobiado y triste pueda transformar esa tristeza en gozo y alegría. Dios me da fuerza porque mientras yo estoy en silencio o yo estoy inmóvil, Dios se está moviendo y Dios está hablando. Mientras yo piense que no puedo, Dios me está diciendo, sí puedes. Dios hizo a Pedro caminar sobre las aguas y todo lo que Pedro tuvo que decir es, permite que yo vaya a ti. Y caminó sobre las aguas, como Jesús también caminó sobre las aguas. Dios puede hacernos literalmente caminar sobre las aguas. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Jesús, si podemos decir literalmente, nos está diciendo, es necesario que oremos de tal manera que si esa montaña es un obstáculo a mi vida, yo pueda pedirle a Dios que la quite y la va a quitar. Y muchos tenemos montañas en nuestra vida, problemas y situaciones difíciles que no cualquiera puede llevar. Pero sepa usted que Dios conoce su situación y conoce mi situación. Y que es capaz para darnos la fuerza y la fortaleza para ir a través de cualquier montaña y subir esa montaña y pasar esa montaña y caminar sobre las aguas. La oración puede hacer esto, hermanos, si tenemos la confianza. Pero yo quisiera que entendiéramos algunas cosas. Un famoso predicador dijo 4 cosas que yo quiero desarrollar aquí. 4 cosas acerca de Dios y la oración. La primera es que Dios es preciso. Dios no es como nosotros, que nada más disparamos y no sabemos a ver si pega, ¿verdad? Dios es preciso, su tiempo es preciso. Dios utiliza un proceso. No es que hoy le voy a contestar la oración a la hermana Ana. Me voy a acordar por la hermana Coco, le voy a contestar su oración. Es un proceso, es un tiempo específico. También Dios quiere a través de la oración manifestar su poder. Él quiere que nosotros sepamos que Él trabaja y Él responde a nuestras oraciones. Y lo último es que Dios quiere que sepamos que Él tiene poder, que no hay nada que nosotros pidamos y pidamos correctamente que Él no pueda hacer, porque lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo le es posible. Ahora, podemos entender todo esto que dijimos, pero ¿y nosotros? También tenemos que manifestar ciertas actitudes. Debemos tener ciertas respuestas o responder de ciertas maneras. Y me pongo a pensar, y me gustaría desarrollar algunas actitudes necesarias para la oración que Dios responde.
La primera es, debemos tener la disposición de dejar que Dios responda a nuestras oraciones en su propio tiempo. Ahorita vamos a desarrollar eso. La siguiente es que debemos tener la disposición de dejar que Dios responda en su propia manera. Porque es muy posible que nosotros nos preocupamos de que nos responda cuando, como nosotros queremos. Lo otro es que también debemos tener la disposición de dejar que Dios utilice su propio poder, no mi poder. Y lo último es que debemos dejar que Dios responda a nuestras oraciones con sus propósitos, o en su propio propósito. Ahora, la historia. La historia que tenemos aquí es acerca de una familia, hombre y mujer, que eran muy justos, muy entregados a Dios. Y ellos tenían un deseo muy grande. ¿Quién no tiene un deseo de tener familia? ¿Verdad? Es horrible. Para los que no han experimentado, el no tener la familia o desear una familia y no poder tenerla es algo bien difícil. Yo lo experimenté. Perdimos 2 bebés en el proceso. Es una enfermedad que tiene Marina, que tiene muchas mujeres que hace 15 años la descubrieron. Pero por ese tiempo nos preguntamos, ¿tendremos bebé? Así que yo puedo entender lo que Elizabeth y Zacarías pensaban. Todo el mundo, ¿qué le habrá pasado a esto? De seguro Dios no los quiere, de seguro Dios no les ha dado, porque era una bendición tener hijos. Y el que no tenía hijos era como si fuera una maldición. Dios los había castigado. Así lo veían, culturalmente hablando. Y era suficiente razón para que esta gente dijera, ¿saben qué? No queremos nada con Dios. Pero no, se entregaron más a Dios. Siguieron pidiendo a Dios. Y su petición era importante para Dios. No hay petición que no sea importante para Dios. Y yo estoy seguro que en momentos se impacientaron porque es un problema que tenemos nosotros cuando oramos. Queremos la respuesta, pero la queremos ya. Dánosla ya. Y esto es algo difícil de llevar. Pero ellos desarrollaron una vida de santidad. Hicieron lo que es conveniente, no lo que no les convenía. Hace tiempo leí acerca de Ted Turner, que es el dueño, o era el dueño de CNN, un millonario él. Y le preguntaron a él por qué él ya no seguía la fe cristiana. ¿Sabe qué dijo? Él se volvió humanista y dice, yo le pedí a Dios, y era un cristiano muy estricto que iba a la iglesia, yo le pedí a Dios que salvara a mi hermana muchas veces y ella murió. Y entonces yo no creo en Dios. Yo creo en la capacidad humana solamente. Mucha gente piensa así. Se impacientan, no esperan a que Dios les responda. Y cuando le responde Dios, quieren que le responda como ellos quieren o como Dios cree mejor. La pregunta entonces es, ¿qué hacer? ¿Qué hacer entonces con la capacidad nuestra de ser impacientes? ¿Cuándo dejar de orar? Bueno, ¿cuándo dejar de orar? Es cuando Dios responde la oración. Es lo primero. Lo segundo es cuando usted tiene la seguridad de que recibirá la respuesta de Dios. Y lo último, cuando usted se da cuenta de que la voluntad de Dios no es darle lo que usted desea. Cuando usted se entera de esto, entonces tenemos que dejar de orar. La segunda es, debe tener la disposición de que Dios responda de su propia manera. Y me pongo a pensar, Dios conoce nuestros deseos, hermanos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón.
Sabía el Señor que Zacarías y Elizabeth tenían el deseo de tener hijos, pero Dios quería algo especial. Dios había buscado una familia especial. Y muchos de nosotros nos impacientamos cuando nosotros no estamos preparados para recibir. Yo les digo algo. Yo muchas veces fui tentado a casarme. Tenía ya 30 y tantos años y me decía yo, ya es hora de que debo tener mi esposa. Falta, no me hace. Esta muchacha es bonita. Esta muchacha hasta es norteamericana. Puedo sacar mi nacionalidad norteamericana por ahí mismo. No crea, por ahí me pasó los pensamientos. Cristianos, sus padres están muy entregados a Dios. Ha venido a Honduras para hacer misiones 5 veces. Y para todo esto, gusta de mí. Me manda cartas, me regala perfumes. Norberto Otero, ¿cuál es tu problema? Cásate. Eso es lo que la mente me decía. Pero mi corazón decía, no la amas. No la amas. Si te casas, vas a cometer un error. Espera en el Señor. ¿Cuántos se apuran y fracasan? Ese es el problema. Dios quiere algo especial para mi vida. Yo necesito esperar lo que Dios tiene para mi vida. Yo quisiera decirles que fui el más paciente, pero al final yo lloraba. Y le dije a Dios, bueno, entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que dije yo, ¿qué estás haciendo? Cállate, esperen al Señor. Rin, rin, te necesitamos Mount Pleasant. Rin, rin, voy para allá. Y dije, voy a Mount Pleasant y no voy a casarme ya. No me voy a casar, que ahora voy a ser oficialmente el predicador. Y quién sabe qué me tocará. Así que vengo mejor con la idea que no me voy a casar. Un año, ni un año pasó. Y ustedes conocen el resto de la historia. La mejor respuesta, quiero compartir este pasaje. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, ¿qué dice ahí? De lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3. Póngase a pensar en esto. Si usted y yo tenemos paciencia, Dios va a resolver nuestro deseo. La mejor respuesta es la que viene atrasada, no adelantada. Por lo tanto, es necesario que usted y yo pensemos en qué vamos a hacer, hermanos. Vamos a esperar. Fíjense, había una muchacha que trabajaba para una tienda como de Browns y la gente, ¿cómo le gustaba que ella le sirviera? Y el administrador vino y, oye muchacha, todo el mundo pide, esperan que, no, yo quiero que fulana me atienda. ¿Cuál es tu secreto? Le dice la administradora. Dice ella, bueno, ustedes saben que tenemos una regla, ¿verdad? Tanta cantidad de helado, entonces muchos de los compañeros míos ponen demasiado helado y entonces empiezan a quitar. Y al cliente ve que le están quitando helado y no le gusta. Vengo yo y pongo menos de lo que yo sé que debe ser. Y cuando ya estoy así, el cliente me está viendo, ¡pum!, hasta que llego a la cantidad de helado. Y por eso ellos. Ahora, Dios nos va a dar helado y nos va a poner más. Más de lo que entendemos, más de lo que pedimos. Por eso es importante que usted y yo comprendamos esta disposición o actitud en nuestra vida. Ahora, tenemos la siguiente: en su propio poder. Y recordemos a Abraham y a Sara, ¿verdad? Tenemos nosotros una historia que nos hace pensar, ¿verdad? Siendo tan viejos en edad y teniendo un bebé. ¿Y cuántas personas se han desanimado demasiado pronto? Pensemos en Lázaro también,
y su resurrección, ¿se acuerdan lo que Marta le dijo? Si tú hubieras estado aquí. Ella entendía que Jesús pudo haber hecho algo, pero ella no entendía que Jesús iba a ser mayor de lo que ella. Le iba a resucitar, no solamente sanar a su hermano. Y por eso esa espera es importante. Hay una historia que quisiera compartirla a ustedes. Es la historia de una señora. Esta señora vivía pobre, ya mayor, y todos los días, gloria a Dios, qué día más bonito. Hoy es el día del Señor. Y al lado de ella vivía un ateo, creía en Dios. ¿Y cómo le molestaba que esta señora saliera? Gloria a Dios, qué día más bonito, hoy es el día del Señor. Y la señora era pobre. Y no había comida. Gloria a Dios, hoy no hay comida, hoy vamos a tener que ayunar. Y se fue a una tienda y compró comida y se la puso en el portal. Y se levantó ella al día siguiente. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, hay comida! Y se fue a comer, a hacer su comida. Pues vino el ateo, ajá, al siguiente día. ¡Gloria a Dios! El día nuevo dice, oiga, usted no sabe que Dios no le puso esa comida, fui yo. Dice, ¡gloria a Dios! Que Dios me dio la comida. Hizo el diablo que la pague. Es un buen día cuando creemos en Dios y confiamos en Dios y todo es para la gloria de Dios. Por eso es importante dejar que el poder de Dios se manifieste en todas las circunstancias. Y el cuarto punto, ¿verdad? En su propósito. El propósito presenta muchos retos a nosotros los cristianos. De todo el mundo que Dios buscó, dos padres, madre y padre, para Juan el Bautista, segundo de Jesús. En este ministerio tan grande de la cristiandad, Dios escogió a Elizabeth y a Zacarías. De todos los seres vivientes que habían en la tierra durante ese tiempo, Él eligió a este hombre y a esta mujer. El trabajo era delicado. El trabajo era preciso. Y todos los años de tristeza, de dolor, de espera de ellos, Dios lo remuneró con un hijo. Pero un hijo súper especial, Juan el Bautista. Si usted tiene el deseo de que Dios lo utilice para su honra y su gloria y su propósito, recuerde, la espera no es fácil, no es algo para cualquiera. Siéntase muy honrado, honrada. Piensen en Job. Job, ¿qué no tenía? Tenía de todo. El mismo diablo se lo dijo al Señor. Este tiene de todo. Quítale eso y verás cómo te maldecirá. Pero ¿qué leemos nosotros en Job 1:21? No pecó, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No, más adelante, en la segunda vez, Job dice aquí en versículo 9, que en la parte final, ¿verdad? Dice el versículo 11, dice, entonces le dijo su mujer, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Versículo 10, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatos? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué bendición, ¿verdad? Solamente gente especial Dios puede utilizar. Seamos especiales. Démosle a Dios lo mejor, no lo que nos sobra. Y es muy importante, hermanos, que recordemos esto. Estaba leyendo otra historia que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que se le dijo a Zacarías. A Zacarías se le dijo, vas a tener un hijo. Y Zacarías respondió, ¿en qué sabré yo? Como que a veces a uno se le va la onda, ¿verdad? Y a veces lo hace por temor. Yo pienso que estaba muy nervioso él.
me hace recordar la historia del señor Brown, quien salió de su casa y había puesto en su remolque al burro mucho mejor que tenía para una exhibición, y tuvo un accidente. Pero después de los golpes y todo lo demás, él decidió demandar a la compañía del camión para que le ayudaran con los gastos médicos y las pérdidas que había tenido. El abogado defensor de la compañía dice: señor juez, yo voy a establecer aquí que el señor Brown es mentiroso, deshonesto y que lo que quiere es solamente ganar dinero en esta tragedia. Y se acercó al señor Brown y le dijo: señor Brown, ¿usted no le dijo al oficial de policía que usted estaba bien? Y dice el señor Brown: espérese, déjeme responderle a esa pregunta. No. Yo quiero que me diga sí o me diga no. No, es que las cosas son así. Señor juez, este señor, no, déjelo que hable, le dice. Mire, yo ese día puse a Berta, le voy a poner el nombre, en el remolque. Iban en mi vía y el camión no paró donde debió parar, sino que se llevó la luz roja y nos golpea. Señor juez, este hombre nos está malgastando. Dice: no, vamos a escuchar la historia del señor Brown. Bueno, pues, cuando eso sucede, el golpe tira a mi mula del otro lado, burro, y a mí de este lado. Y yo oigo a Berta quejándose y quejándose. Y llega el señor de la policía, el patrulla, y veo que lo primero que hace es que corre donde está la mula. Y de repente oigo un disparo. Y viene el señor policía con la pistola en la mano y me dice: es que este burro o mula estaba sufriendo mucho. ¿Cómo está, señor Brown, usted? Hermanos, a veces cuando tenemos temor, cuando estamos llenos de emociones, no respondemos bien a Dios. Pero no quiere decir que nosotros no necesitemos a Dios. No deje que sus emociones sean un obstáculo a su vida espiritual. No deje que el enojo no sea algo que usted no pueda llevar a Dios y decir: ¿sabe qué, Dios? Yo estoy enojado. Necesito que me ayude. ¿Sabe qué, Dios? Yo estoy frustrado. Necesito que me ayudes. Pedro nos dice: nosotros llevamos nuestras cargas a Dios. Yo les quiero decir, no es fácil la cristiandad y mucho menos ser un predicador, pero es necesario, es un llamado, es algo que amamos. Ser cristiano no es algo que hicimos simplemente porque se nos pareció. A Dios no lo hace así. Es una decisión personal, donde nosotros nos involucramos personalmente con Dios. Y yo quisiera invitar a cualquiera que siente en su corazón un deseo sincero de involucrarse con Dios, pero de verdad, y usted se siente que no lo ha hecho, que usted necesita oración de parte de la iglesia, responda. No tenga temor. Diga lo que siente. Dios lo va a escuchar. Dios le va a responder. Tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, a un Dios que puede entender nuestros dolores. Yo lo voy a animar que lo haga mientras nuestro hermano nos dirige con un canto.